Vamos a hablar ahora de nuestro amigo Vladimir Ilich Lenin, un gran Vladimir revolucionario, Ilich amigo. Ulyanov, Sí, ¿vale? Te deciros una cosa. sí, Esto lo vamos a hacer un formato o sea, que sea digerible, que sea posible de digerirlo y un formato que sea visible. Esto os lo digo porque historia, si te pones a contar esto históricamente, te pones loco. Y entonces yo normalmente cuando hago este tipo de cosa documental, tengo comprobado que en 40 o 45 minutos se puede contar bastante bien y ya cada uno, lo digo porque luego dirán, es que no hablasteis de fulanito, es que no hablasteis del pueblo menganito o de esta revolución en este sitio o de tal. Es básicamente la primera parte para que entre las dos partes entendáis por qué tiene tan buena prensa y por qué a día de hoy la gente sigue defendiendo el comunismo cuando las prácticas de ellos han sido lo mismo que habéis visto aquí en Murcia, decirte te vamos a reventar la legislatura. ¿Comprendéis? Esto ha sido así siempre. Y para que entendáis que el problema de todo esto, el enorme problema de todo esto, es que nunca hubo batalla cultural desde la derecha para decir claramente y de enseñar a la gente muchas cosas de las que vais a ver aquí. Y no os puedo poner muchas cosas porque sabe David lo que pasa aquí y no se pueden poner. O sea, yo tengo muchas imágenes de matanzas y todo eso que no se pueden poner aquí. Y el refuerzo visual es muy bueno, pero YouTube no te deja poner el refuerzo visual. Entonces yo he cogido unas pocas imágenes de las que se pueden poner en YouTube. Hay muchísimas más, las podéis encontrar con muchísima facilidad. Yo os voy a dar unos nombres, lugares donde se hizo y tal. Y esto es para, uno, hablar de la figura de Lenin, dos, hablar de por qué el socialismo y el comunismo han sido siempre esto, cómo se inventa y que la única vez que realmente se ha implantado el comunismo en la historia lo hizo Lenin. Y sin embargo, Lenin o Trotsky aparecen como figuras más sí, culturales, más idílicas y menos sí. asesinas. Y menos sanguinarias que Stalin, sí, sí. De hecho, está bastante blanqueada la figura de Lenin, que no era otra cosa que un ideólogo, el ideólogo del marxismo puesto a la práctica y la verdad que un personaje bastante oscuro para la historia de la humanidad, muy cobarde y un vividor. Vamos, lo que viene a ser un comunista de hoy Sí, en día, sí. ¿no? Exactamente lo Son mismo. el estereotipo congelado Sí, en el tiempo, sí, ¿vale? sí, 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 sí. Entonces, para que os hagáis una idea de qué es la batalla cultural, os voy a poner un corte de lo que seguimos viviendo en España en el año 2024. Un familiar o un nieto de una persona que acaba de ser identificada en el Valle de Cuelgamuros. La verdad que ha sido algo muy emotivo. El Valle de Cuelgamuros es el Valle de los Caídos, ¿no? Sí. Hay que dejar esto claro. No se llama Cuelgamuros. Este nieto es alcalde de un municipio de Aragón y es... Casualmente, el primer identificado es familiar de un socialista. Cosas que pasan. Y Ángel Víctor Torres está intentando emocionarse, pero no le sale. Él se los emocionaba con los billetes de las mascarillas. la primera persona de la comunidad de Aragón que ha sido identificada en el Valle de Cuelgamuros, ¿no? Una petición que también hacía la familia y después de ese magnífico trabajo creo que es un acto de reparación, de verdad, de justicia y tremendamente emocionante. Ya le hemos comunicado su hallazgo y que es la persona que ellos buscaban y se le entregará pronto sus restos para que le dé la sepultura que consideren, ¿no? Está emocionado, ¿eh? Está muy emocionado Ángel Víctor, es una cosa muy importante. Sí. Verdad, reparación, justicia, memoria, qué cosas tan bonitas. Es que cuando lo dices así, verdad, reparación, justicia, memoria. Vamos a hacer un poco de historia, porque no es memoria, es historia. La memoria es una cosa y la historia es otra. El comunismo se vende súper bien. No hace falta ser muy inteligente para ser comunista. Puedes hablar con un pájaro y que el pajarito te susurre. Puedes ser un narco, un ladrón, un asesino y sin embargo tener buena prensa. Si eres suficientemente ladrón, te va a defender siempre alguien, ya sea en Hispan TV o en cualquier sitio. Lo único importante es que seas un comunista de pro, o sea, un ladrón. David ha hecho un apunte antes de que es que casualmente a todos los ladrones, a todos los comunistas les gusta el lujo, les gusta Sí, muchísimo. sí, sí. Comunistas empresarios de éxito no hay. No hay. Y el comunismo ha pervivido a lo largo de todos estos años porque la idea era utilizar siempre la mentira. La mentira es fundamental para entender el comunismo. David y yo pasamos por Vila de Cans, que pintaron estos colorines, y encima de estos colorines alguien ha pintado esto que se ve aquí. ¿Vale? Esto lo pintaron esta semana, ¿vale? Ahí, pues se sigue pintando
el rojo, el amarillo y el lila, como si eso fuese una cosa muy importante. De hecho, en las redes sociales todos los días del año alguien habla maravillas del comunismo. Por ejemplo, se puede poner una foto donde se ve a un señor pobre con unos niños, 3 niños, y ¿puedes leer lo que dice, por favor? Sí, con Franco solo vivían mejor los fascistas, franquistas y falangistas. El pueblo, si no moría fusilado, moría de hambre. Entonces el mensaje tiene 149.000 visitas y 2.500 me gusta. O sea, tú coges esta foto y dices, con Franco solo vivían bien los fascistas, los franquistas y los falangistas. Y el resto del pueblo se moría de hambre o fusilado. Claro, habría que preguntarse cómo creció tanto el censo o cómo creció tanto la economía, porque claro, si todos los que no eran franquistas y falangistas los fusilaban y se morían, ¿cómo es posible que hubiera tantos? Entonces, si solo sobrevivieron los franquistas, ¿cómo es posible que hubiese tanto comunista y tanto socialista en España? Porque claro, este mensaje, esto tú lo dices en las redes sociales y a la gente le gusta. Sí, claro, sí. Esto es Estás diciendo una estupidez públicamente. Mira, y la gente dice, sí, es verdad. Ahora que vas a tocar el inicio del comunismo llevado a la práctica, la gente tiene que entender que esto forma parte de la maquinaria propagandística del comunismo. Es siempre crear un relato, crear una historia que se vende muy bien, que se difunde muy bien, pero que al final es una mentira hecha realidad de tantas veces que se repite. Eso es así. Así que prestad atención porque hay gente que dice, bueno, pero si eso es historia, pero es que para entender el presente hay que saber. No hay que confundir historia con memoria. Claro. Y hay que entender por qué este relato ha perdurado en el tiempo tanto y tan bien. Por ejemplo, según Ángel Víctor Torres, en el Valle de Cuelgamuros se hace justicia y memoria porque han encontrado un cuerpo que es de un familiar de un alcalde del PSOE. Cuando se asesinaba en la Segunda República a una persona por ser un escritor, por ser un poeta, por ser un profesor, cuyo castigo o cuyo delito era ser religioso, incluso daros cuenta que se avisaba para echar una foto en aquellos años mientras matabas a una persona en la calle. Esto es un asesinato, lo digo por el Ministerio de Memoria Histórica, esto es un asesinato que se fotografió en directo porque era el asesinato, otro más en una familia donde siempre todos en su familia habían ido siendo asesinados por sus ideas políticas, porque si no eras socialista, comunista, te pegaban un tiro en la calle. Y la prensa sacó esta foto. El cadáver de Canalejas en la Puerta del Sol. Ya habéis visto la otra foto que nunca salió en prensa. Lo que pasa es que yo tengo una colección de fotos muy grande de todo esto. Si buscáis Canalejas, hay un artículo que se llama La tragedia de los Canalejas, y no era una tragedia ser Canalejas, la tragedia era que si no era socialista comunista, pues mataron al padre, al abuelo y al hijo también. A todos los mataron en la calle. Para estos no hay reparación ni memoria. Los ídolos, ¿no? Lo bien que se ha vendido la figura de Dolores Ibárruri y la figura de Fidel Castro. ¿Cuba es mejor ahora que era antes de Castro? Dolores Ibárruri, que colaboraba con Stalin secuestrando niños y tiene un monumento en España, que David lo ha visto. ¿Cómo es posible? Una persona que reconoció que ayudó a deshacerse del cuerpo de la esposa de Santiago Carrillo estrangulada, y todo esto te lo venden muy bien. Carrillo y Dolores Ibárruri, y se vende muy bien. Carrillo tiene una medalla de oro al trabajo en España. La imagen del comunismo a día de hoy es una imagen infantil. Es una imagen de pijos, de mierda, gandules infantiles. ¿Habéis visto alguna vez a un adulto? ¿Os imagináis a alguno, a Santiago Abascal, haciendo esto? Pero si eres comunista, sí. Pues está planchando. Porque el comunismo que practica Yolanda es el comunismo del año 1925, que era el comunismo de tienes derecho a ser feliz. Pablo Iglesias tiene un comunismo que es de otro sabor y otros vienen detrás vendiendo otro comunismo, pero todo está inventado hace mucho tiempo. Todo se inventó hace mucho tiempo. A día de hoy, en España a día de hoy, una de las grandes preocupaciones es que hay un pueblo, por ejemplo, que se llama Villafranco y están diciendo a la gente del pueblo que le tienen que cambiar el nombre al pueblo. Sí, comunicado de alcaldía, claro, por la ley de memoria democrática, ¿no? Claro. Entonces tu pueblo ya no se llama, y eso que los vecinos dicen que tal. Entonces, claro, yo le preguntaría a los de memoria histórica o democrática o la que quieran,
si todos los fusilados del Frente Popular tienen derecho a la reparación? ¿Por qué se nos vendió tan bien? ¿Por qué la gente joven compra tan bien la República como si fuese un momento bonito, como si el comunismo fuera democracia? Bueno, porque se vende muy bien toda la lucha de la clase obrera, como la mayoría de personas se supone que pertenecemos a la clase obrera, pues es muy bonito vivir a la sombra de una supuesta oligarquía capitalista que hace que nuestra vida sea miserable y echar la culpa pues de que nuestros padres y nuestros abuelos no hayan prosperado en la vida y nos hayan dado a luz, nos hayan criado en un barrio humilde, en un barrio trabajador, pues es más fácil echarle la culpa a ese capitalismo que no echarle la culpa a tus ancestros que no han conseguido prosperar en la vida y no nos han podido dar una vida mejor. Santiago Carrillo daba discursos con plazas de toros llenas. No hay artista, amigo, artista relacionado con Federico García Lorca que no fuese asesinado por el Frente Popular. Carrillo ordenó fusilar a un artista, pero la gente solo hace referencia a Federico García Lorca, a Dalí, pero como Dalí era de derechas no nos cae tan bien. Era Federico García Lorca, pues todos sus amigos, todos los amigos de García Lorca fueron asesinados sistemáticamente por la Segunda República. Los fusilamientos de niños, obreros, gente anciana, mujeres, se vendieron muy bien. De hecho, si os dais cuenta, los fusilaban con niños mirando delante porque estos iban detrás. Daros cuenta la estética. Estos los van a fusilar después que a estos. Carrillo ordenó fusilar 276 niños. Mirad qué altura tienen. Pues también eran enemigos de la República. Y eran órdenes de Stalin porque para que diera credibilidad al hecho de que tú no podías ir contra el comunismo, es que tú podías ir contra el comunismo incluso teniendo 4 años. Claro. Y nunca ha tenido mala prensa los fusilamientos de niños en España si te ha fusilado el Frente Popular. No ha tenido mala prensa básicamente porque no ha tenido prensa. Porque se quedaron con la batalla cultural, porque la gente estaba convencida de que como lo que habían hecho estaba mal, se iba a vender solo. Este cartel era cuando tú cogías a una mujer, le dabas un palizón, le pegabas 2 tiros en la cabeza y para justificar por qué a esa mujer le pegaron un palizón entre un grupo de hombres y le pegaban 2 tiros en la cabeza y lo tiraban en un descampado, era porque era fascista de toda la vida. Este asesinato se produce en 1936. En el año 2024, David, nosotros somos fascistas. Por lo tanto, está justificado cualquier cosa que te hagan si yo te pongo el titulillo de fascista. El juicio, esta mujer fue juzgada, ella y su padre, durante casi 2 minutos. Y la sentencia del juicio es que era fascista de toda la vida. Pues a llevarse a un descampado y pegar 2 tiros en la cabeza. Eso sí, primero le robaron todo lo que tenían en el piso, luego le robaron lo que llevaban encima, les pegaron 2 tiros y los dejaron tirados. Y sin embargo, el comunismo se ha ido vendiendo a lo largo de los años como algo muy positivo porque luchaba la lucha de clases, los pobres, los obreros, etcétera, etcétera. Y se ha vendido muy bien. Y estos son los inicios del joven Lenin. Esta es la primera foto que existe de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Es el de la derecha. Este niño, en una familia que era un desastre, el padre era un desgraciado de la vida, era un maltratador, era un desastre de tío, pues su hermano, uno de los hermanos, fue condenado a muerte por un atentado terrorista con bomba con 17 años, sí. Y era un tío que era un apestado social, los vecinos los aborrecían porque eran violentos, porque era una familia, era un desastre de familia, porque el hermano era terrorista, y entonces él odiaba muchas cosas, y lo que más odiaba en el mundo eran los campesinos y los agricultores. Exactamente igual que le pasa a Podemos en Murcia, exactamente igual que le pasaba a Fidel Castro o a todos los comunistas que siempre han odiado a los agricultores. Bueno, hay que recalcar que el padre era funcionario zarista, del régimen zarista, y eran una familia de clase acomodada. O sea, que para nada era una familia... Él no se iba a veranear a Finlandia. No era una familia obrera ni una familia necesitada. De hecho, cuando el hermano cometió el atentado, es una vez que murió el padre. Eso le causó al Lenin y al hermano pues una conmoción bastante grande y ahí, a raíz de ahí es cuando empezaron a comprar el discurso revolucionario, ¿no? Entonces, claro, como él era un niño rico y culto, pues empezó a estudiar las doctrinas
económicas que le venían desde Alemania, de la economía de guerra, que es lo que él quiso implantar, que fue la economía de guerra, pero él básicamente lo que tenía era una familia que era un desastre de familia, porque él era efectivamente, el padre era funcionario, y el hijo atenta contra el jefe del padre, que es al que le tira la bomba. Tenían ascendencia judía también, hay que recalcarlo también. Sí. Y Trotsky. Claro, sí, sí. Es muy importante todo ese mundo judío en la URSS ideológicamente para que la gente entienda que aquí hay muchas vinculaciones que luego no te las cuentan. Es muy importante ese detalle. La gente cuando ve una imagen de Lenin es un tío que da unos mítines allí, oh madre mía, los obreros, la revolución, y venga revolución, y los pobres y los ricos y tal. Lenin instauró la mayor máquina de matar que se ha conocido, que es una checa. Él crea las checas y dice que hay que depurar y purgar. Todas las ideas que él lleva son ideas anteriores que las coge de otros creadores de traducción del marxismo, porque Marx nunca, en sus obras, nunca explicó cómo solventar el problema. O sea, Marx en sus libros atacaba al capitalismo, que decía que el capitalismo, que sí que funcionaba y que iba bien, pero que había desigualdades y que todo el mundo tenía que ser exactamente igual. Entonces, aquí Lenin aprovechó varias cosas y una de ellas es algo que os va a traer a la mente lo que hemos comentado antes de vamos a reventar la legislatura. Como todos eran increíblemente miedosos, igual que Stalin, siempre iban rodeados de muchos guardaespaldas, tenían pavor, porque como ellos purgaban tanto, tenían pavor de que alguien los purgase a ellos. Siempre se las daban de cultos y eruditos, les encantaba el servicio, les gustaba muchísimo el marisco. Trotsky era un aficionado del marisco, le gustaba irse de vacaciones a sitios con plebeyos. Daban muchas charlas para los obreros, pero sin embargo, de las grandes frases de Lenin es que sin una violencia extrema, sin violencia absoluta y total y despiadada, nunca se implantaría bien el socialismo, porque para él el socialismo era el paso número uno. Sí, bueno, era muy también como seguidor de Montesquieu, que decía que la violencia es la máxima autoridad. Filosóficamente era bastante nihilista, sí, sí. Bueno, si cogéis lo que es la Revolución Francesa, lo que hace Lenin es un copia y pega de lo que fue la Revolución Francesa. Primero se acerca a la gente de derechas, hay que instaurar un nuevo orden. No existe ningún país que haga una revolución social si no es un país donde vayan bien de dinero. Y una vez que tú haces el golpe, lo que intentas es que la gente sea muy pobre, porque la gente pobre nunca se levanta contra el Estado. Por ejemplo, era más fácil que Cuba, con lo rica que era, diera un golpe revolucionario. A día de hoy no hay forma de dar un golpe revolucionario porque la gente con el hambre no se levanta. En Venezuela, tercer país más rico del mundo, da un golpe revolucionario hacia el comunismo y a día de hoy nadie se rebela contra. Entonces Rusia, cuando se da el golpe de Estado, no nos olvidemos que el golpe de Estado solo lo dio Franco. Lo que hizo Lenin fue una revolución. Bueno, una revolución desde la distancia. Lenin nunca participó activamente dentro de una revolución, siempre la vivió desde la distancia. Él, cuando empieza la matanza y empieza la fiesta y tal, él viene aquí porque había dos facciones, él parasita una y Trotsky estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando empieza la fiesta. Entonces él viene a apuntarse, es cierto que se cuela, haciendo un carrillo. Él se mete disfrazado para poder hablar en público y demás. Entonces, digamos que hay muchas cosas que son un paralelismo. Y todos estos hijoputas se mueren de viejos. O sea, básicamente, tienen una larga vida, y unos entierros con muchísimos honores, etcétera, etcétera. Entonces, esta es uno de mis memes favoritos de cómo es la teoría del comunismo y realmente cómo es el comunismo en la práctica, que son cosas distintas. Bien, esta es la primera imagen que existe de una checa, ¿vale? Esto es un dibujo de un señor que se llama, o se llamaba, mejor dicho, Iván Vladimirov, que hizo el primer dibujo de una checa en el año 1947. Porque era un secreto a voces lo que pasaba en las checas, pero nadie hablaba de ello. O sea, las checas eran un matadero. Lenin gestionaba una que mataba a 1000 personas al mes. Sí. Y decía que si no se mataban 1000 personas al mes, si no había forma de encontrar 1000 traidores al mes es porque se estaba haciendo mal y entonces purgaba a los encargados de la checa. Este es el primer dibujo que existe de una checa. La gente tiene que entender también que encerraban a la gente en la checa simplemente por no tener callos en las manos. Sí, bueno, Trotsky era muy de obligar a la gente a trabajar.
Si no trabajaban lo bastante, empezaban a ahorcar tenía trabajadores de la fábrica. Y también hay que recalcar que no sé si, que me imagino que lo ibas a comentar, Lenin, Lenin vivía directamente de las aportaciones del partido, vivía mejor que todos los revolucionarios y además estaba sostenido por la pensión de la madre que le facilitaba Lenin, que era una pensión del padre que tenía por haber sido funcionario zarista. O sea, es que es el El comunismo siempre es igual. El comunismo, todos, igual que Marx, o sea, sí, todos funcionan exactamente igual. Entonces, lo que ha comentado David, de cómo empieza toda esta fiesta, de cómo los venezolanos, cómo la gente cae en el discurso comunista, porque te lo venden muy bien, porque está muy bonito, porque lo puedes comprar online, te puedes comprar tu bandera comunista, porque el comunismo es la felicidad. Y luego tenemos gente que te las dan de que eran muy cultos, como es el caso de Trotsky, ¿vale? El León Trotsky. Oh, qué grande. Bien, lo que ha comentado David. Agosto de 1917 hay, digamos, una disputa entre Konilov y Kerensky, ¿vale? Uno era un patriota de honor y era un soldado, y el otro, pues, era un señor idealista, un tío clemente, gente que decide tomar el poder en el año 1917 porque empieza la revolución. Los movimientos empiezan mucho antes. Ya en la primavera de 1917 empiezan a aglutinarse, la situación era muy tensa, y para que os hagáis una idea, los discursos de Lenin o los discursos de Trotsky eran del tipo, mirad, la hambruna que provocó el zar, 400.000 compatriotas murieron de hambre por culpa del zar, o el zar tiene una policía política que tiene 15.000 agentes para investigarnos y atosigarnos, que la policía política del zar se llamaba la Ojrana, OJRANA, y que tenía 15.000 agentes en toda Rusia para perseguir y acosar a los pobres trabajadores, 15.000, y que habían muerto 400.000 de hambre con el maldito zar, antes, a finales del siglo XIX. Y entonces ellos decían, ¿veis qué mal lo hacen ellos? Cuando gobernemos nosotros no va a pasar esto. Vamos a ser todos ricos, todos vamos a tener trabajo, vamos a repartir las tierras. ¿Habéis escuchado eso alguna vez de la tierra para el que la trabaja? Sale de aquí. Hace 4 días Yolanda Díaz propuso hacer un banco de tierras en España para que un comité decida si tú cultivas bien y que el Estado se haga cargo de tu tierra. Esto ya lo trajo Lenin de la mano, pero es que antes de Lenin la parte comunista alemana también lo vendía. Esto ya lo decía Karl Marx, que había que redistribuir. Entonces todo lo que te decían era súper bonito. Los socialistas llamaron a la insurgencia con el eslogan paz y pan, plena redistribución de las tierras, fin de la autocracia, igualdad de derechos y mejores condiciones de vida. Claro, esto sonaba, pues como, si os das cuenta, es lo mismo que te venden hoy. Igual. 107 años después seguimos con la misma matraca y aquí gobiernan mayoritariamente ellos. Los nombres siempre fueron su fuerte. ¿Cómo vamos a llamar al golpe de Estado? Pues le vamos a decir Consejo Democrático de Obreros y Soldados. ¿A que suena mejor que golpe de Estado? Pues si vosotros buscáis los consejos democráticos de obreros y soldados, pues hombre, democráticos no eran, porque mandaban los que habían dado el golpe de Estado. Tenían o hacían uso de esa retórica, hablando de democracia de forma muy populista, no era nada pragmático y absolutamente nada era real o posible de llevar a la vida real. Hay un señor que se llamaba Chernov, que llamaba a Kerensky un ilógico impostado. Aquí va a estar la facción bolchevique, que es la facción de Lenin, que se asocia en primer lugar con los mencheviques, a los que parasita, para llegar al poder, y una vez que está ahí, los traiciona, que es lo que siempre ha hecho el comunismo, que es traicionarse entre ellos. Para que os hagáis una idea, después de dar el golpe de Estado, como ellos son muy demócratas, dicen, se va a votar, venga, elecciones, ya rápidamente, a votar. Todos los países de la Gran Rusia. Y resulta que el que estaba al frente, que era Vladimir Lenin, de los bolcheviques, pierde las elecciones. El partido más votado era el Partido Socialista Revolucionario. Porque era el partido que apoyaban los campesinos. El 85% de la población en Rusia en aquellos años eran gente que trabajaba en el campo, agricultores, ganaderos, gente del campo.
que los odiaba Lenin a muerte. Y entonces, para que veáis las similitudes con Pedro Sánchez odia a todo aquel que no le vota. No puede evitarlo. Entonces, si veis abajo, donde está Yuri Martov, que era de los mencheviques, pues los mencheviques ganaban en una facción. Pero es que luego estaba el Partido Democrático Constitucional, que ellos se asociaron al principio con la derecha, luego se asociaron con la izquierda. Pues Vladimir Lenin, Ilich Ulyanov Lenin, cuando ve el resultado electoral, dice, bueno, las elecciones están muy bien, pero no las vamos a dar por válidas. ¿Por qué? Porque no había salido lo que quería Lenin, que era que le votaran a él. O sea, cuando la gente pudo votar, como pasó en la Segunda República, cuando se pusieron urnas, ganó la derecha monárquica en España. ¿Y entonces qué pasa? Porque las votaciones no valían. En los sitios donde sabían que iban a votar mayoritariamente otros partidos, se impidió votar en los colegios, pero donde la gente pudo votar, 4 de cada 10 le votaron al Partido Socialista. Bueno, no querían a los bolcheviques. Hay que decir que bolchevique significa mayoría y el partido bolchevique de Vladimir Lenin estaba financiado, o sea, un partido que supuestamente luchaba contra el capitalismo, estaba financiado por banqueros alemanes, banqueros suizos y sobre todo también por mucho dinero también de Francia y de Gran Bretaña, que inoculaban y metían dinero precisamente a Lenin porque era un traidor a la patria para desestabilizar a lo que era Rusia de aquel entonces. Es decir, Lenin realmente era un traidor, porque Lenin no consideraba que los países deberían de tener patria. Lenin lo que quería realmente era un comunismo a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo. De ahí viene el internacionalismo, que es el comunismo, es internacionalismo. Por eso un comunismo no puede ser patriótico, porque un comunismo no considera un país como patria, lo considera como algo internacionalista, ¿vale? Pues son datos importantes también para entender lo que era la figura de Lenin y lo que promovía Lenin. Claro, Lenin lo que archiva en la memoria es todo aquel que no le ha votado es prescindible en Rusia. Exactamente lo mismo que Indalecio Prieto cuando dice, no, aquí las urnas nos dicen que la mitad de los que no nos han votado nos da derecho legítimo a desprendernos de ellos. O sea, ellos estaban a favor de extinguir a cualquiera que no les hubiera votado. Entonces, claro, estos grupos, ¿verdad? Cuando se da el golpe de Estado, y entonces ellos montan estos consejos democráticos, eran consejos democráticos temporales porque estaban en la Nacional Constituyente. Sí, se sigue hablando exactamente de lo mismo de la Nacional Constituyente a día de hoy. En España se habla de Nacional Constituyente, en Venezuela se habla de la Nacional Constituyente, que es, bueno, pues si yo no puedo asaltar el poder por aquí, pues lo bordeo y yo instauro mi poder a la fuerza sí o sí. Entonces, a la vista de los resultados, lo que se hace es que se anulan, se dan por inválidos los resultados, que resulta que es que los consejos esos se habían equivocado porque no eran temporales, sino que eran sí o sí, o sea, que el poder era suyo, sí o sí. Y entonces, claro, provocaron lo que fue la Guerra Civil Rusa. Dieron el golpe de Estado y generaron la Guerra Civil en Rusia. Pero nunca se habla de Lenin o de Trotsky, que Trotsky se hizo muy famoso en el año 1905, porque aparte que era un tío muy culto, pues era un señor que como militar era bastante bueno. Entonces, en 1905 estaba reconocido como un tío que era muy famoso en Rusia. Entonces él se valía de esa fama para vivir muy bien. De hecho, cuando empieza toda la fiesta, él estaba en España, estaba en Cádiz, desde Cádiz se va en barco a Estados Unidos, se tira 6 meses allí. Cuando está en España, pues él tiene reuniones con Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista y el fundador del UGT, y entonces empiezan las vinculaciones de, oye, nosotros vamos a dar el golpe en Rusia, vosotros podéis ser parte de la gran Rusia. Entonces, Pablo Iglesias tenía muy claro que él estuvo participando en los primeros consejos hasta que llega un momento donde Pablo Iglesias, él dice, no, el poder en España lo vamos a tener los socialistas, y se produce la escisión del PSOE y del Partido Socialista Español nace el Partido Comunista Español. Es una escisión, como Bildu es una escisión del PNV, pues aquí en España la escisión del Partido Comunista es una escisión del PSOE cuando entre ellos se traicionan. Pablo Iglesias, el fundador, traiciona a Trotsky y le dice que él no va a seguir los dictámenes de Lenin porque no le interesan, ¿no? Entonces, bueno, comienza la guerra civil, es una guerra civil espectacular. Él nunca olvida que, por ejemplo, en Ucrania y los georgianos no le votaron. Él sabía que había regiones. Él no tenía ningún problema en que los ucranianos se murieran de hambre. Él no tenía ningún problema. De hecho, decía que el hambre era muy utilizable. Siempre hablaba de que el hambre era muy utilizable. Es algo que Stalin lo llevó al límite, que Mao lo llevó al límite y que Castro siempre dijo que si el pueblo tiene hambre no está preocupado por hacer otra cosa. Había que utilizar el hambre, que era la forma más barata de matar, ¿no? Entonces, claro, para que veáis las similitudes entre España y Rusia, resulta que Lenin dice que tiene derecho a instaurar el poder
porque había ganado en las grandes ciudades y había perdido en todo lo rural. En España se declara la Segunda República habiendo perdido las elecciones municipales porque ganaron en las principales ciudades y perdieron en el resto. Entonces decían, no, pero como hemos ganado en las ciudades y los otros son unos putos paletos de campo, tenemos derecho a hacerlo. Y esto se hizo exactamente igual. Lenin hizo lo mismo. De hecho, a todos los lugares que no le votaban, los lugares rurales que no le votaban, él los llamaba la Tierra Negra. De hecho, en la zona de Siberia, el 85% de los votos, el 85% de los votos se los llevaron los socialrevolucionarios, cosa que tampoco perdonó nunca. Así que empieza la guerra civil y empiezan a matarse entre ellos. Lenin. Si nos metemos a ver, por ejemplo, en National Geographic, cuando hablan de la Revolución Rusa, ¿vale? Te habla de Revolución Rusa, no te habla ni de guerra civil ni de golpe de Estado. Siempre te lo han vendido como una revolución. No es un golpe de Estado, no es una carnicería, etc. Entonces, por ejemplo, te dice la rebelión del Kronstadt, la flota roja contra Lenin. En 1921, los marineros de la base naval de Kronstadt de Petrogrado se levantaron en armas contra el régimen comunista al que culpaban de la hambruna que azotaba a Rusia. Bien, hubo muchos alzamientos en contra de la imposición de este socialismo, porque él impuso el socialismo, no llegó a imponer el comunismo. El comunismo le duró muy poco tiempo y la única vez en la historia que en este planeta ha habido comunismo lo impuso Lenin con Trotsky y lo tuvieron que quitar. Sí, entonces, bueno, eso es un dato muy importante, Raúl. La única vez que se ha instaurado de verdad. Es que es un dato muy importante. Lenin, él mismo reconoció que el comunismo no funciona. Uno de sus últimos mandatos, antes de que enfermara y fuera apartado, puenteándolo Stalin, él tuvo que hacer una revolución adaptando el sistema capitalista para crear a una clase obrera para posteriormente realmente promover una revolución y una dictadura del proletariado, porque se dio cuenta que no existía el proletariado y que los trabajadores no estaban concienciados con lo que él promovía. Entonces él cayó en una profunda depresión antes justo de enfermar, porque admitía y se dio cuenta que el comunismo no se podía implantar porque no tomaba en cuenta la naturaleza del ser humano. O sea, es que el mismo propulsor, el mismo ideólogo que intentó llevar el marxismo a la práctica con el comunismo se dio cuenta de que el comunismo no funcionaba. O sea, es muy interesante. Bueno, perdona, Raúl, porque creo que son cosas que son muy interesantes. Lenin desde el principio siempre culpa de que no funciona el paso de socialismo a comunismo a que los putos rusos no hacen lo que él quiere. Sí. Él, por ejemplo, cuando decide coger la idea esta de la economía de guerra, que la coge de un autor alemán que dice, bueno, nosotros en Alemania pudimos poner el país, que todo lo que hacía el país era para la guerra, y entonces el jefe supremo, pues el canciller disponía de todo lo que le daba la gana porque toda Alemania hacía economía de guerra. Entonces él dijo, claro, pues esto es muy sencillo. De hecho, él ridiculizaba a los empresarios, ridiculizaba a los agentes, a los banqueros y tal. Él decía que toda Rusia se podía gestionar lo mismo que una estafeta de correos, que eso era sencillísimo. Pues unos trabajaban, aquí los materiales, todo el mundo podía vivir y que eso era facilísimo de gestionar. Entonces, él instaura el comunismo. Y lo primero que hace es quitar el dinero. Y lo segundo y más cachondo fue quitar los precios. Esto no llegó a durar ni 9 meses. Así que de un día para otro decide que ni dinero ni precios. Solución, la gente no sabía lo que iba a cobrar, dejó de trabajar. Y la gente que no sabía lo que le iban a pagar porque no existía el precio, porque decía Lenin que se podía vivir del trueque, dejó de vender. Hasta el punto que la gente en el campo, antes de entregar una vaca lechera a cambio de una bolsa de patatas, mataba a la vaca. Y en 9 meses se produjo la mayor caída económica de la historia de la humanidad registrada hasta el momento. O sea, no ha habido ni una bomba nuclear que destruyera tanto un país como 9 meses de, venga, pues ya quitamos el dinero y quitamos los precios. Así que, ¿qué hizo Lenin? Pues hizo un discurso maravilloso, porque él hacía un discurso maravilloso, diciendo que el problema es que ellos no podían estar gestionando el Estado y tener que estar gestionando las fábricas también, que es que la gente no colaboraba, que la gente, si tú no los obligabas, pues ellos no iban a trabajar. Y entonces Trotsky decía, bueno, pues esto va a ser muy sencillo. Vamos a ir fábrica por fábrica y vamos a coger todas las sogas que hay en la fábrica y vamos a empezar a colgar gente mientras nos quede soga. En unos sitios ahorcaban a 100 y en otros a 600. Para incentivar que el que no trabajase lo ahorcaban.
Era todo aleatorio. Solución, pues entonces la gente no iba a trabajar. Solución, si no venías a trabajar, pues te matamos también por no venir a trabajar. Entonces, para eso tuvieron que inventar las checas. Y en las checas, por ejemplo, uno de los datos más espectaculares es que matan a 300.000 agricultores que, haciendo caso a la revolución a base de huelgas, se iban a la huelga, no iban a trabajar, y entonces lo cogían y lo mataban por no ir a trabajar. Era algo así como, tienes derecho a ir a la huelga, pero como vayas a la huelga te mato. Comprendo, o sea, la revolución tal que así. Esta revolución, por ejemplo, la que se produce aquí en el Contact, es en el 2020, en 1921, porque claro, el parar un país en el año 1918 se genera una hambruna, lo mismo que pasó aquí en la República, y empezó a morir gente a paladas. Pero a paladas es a paladas. De hecho, los datos de muerte por hambruna llegan a los 7,8 millones de personas, de los cuales 3,9 millones eran niños. Todas estas fotos no las puedo poner por muchos motivos. Aquí te hablan de esta victoria pírrica del bolchevismo, de dramáticas consecuencias. De hecho, aquellos que se levantaron, pues tuvieron que huir y fugarse y esconderse 8.000 soldados en Finlandia, porque las represalias fueron terribles, porque en las checas se especializaron en hacer ciertas cosas. Cada checa tenía una especialidad que luego la relataré. Los que se sublevaron no se sublevaban, como pasó Franco. Franco seguía con la República. Los que se sublevaban decían que lo que no podía ser es que el país estuviera pasando hambre. Entonces Trotsky le decía a Lenin, no se puede embargar todo lo que tienen los campesinos para llevarlo a la ciudad, porque si tú no les dejas para que coman, se mueren de hambre. Y si tú no les dejas para que siembren, no hay cosechas. Pero Lenin lo que quería era castigar a todos los que no le habían votado en las elecciones, de tal forma que no solo les quitaba todo lo que había para comer, sino que les quitaba todo lo que había para sembrar. Y esto genera unas hambrunas en Rusia con unas mermas de población, que de hecho el censo, que se llevaba bastante bien para el tema de las elecciones, que estaba bastante bien contabilizada la población, las hambrunas que generó en la ciudad redujeron el censo en 5.100.000 rusos, del hambre que se pasaba en las ciudades. De hecho, todo lo que dice Raúl está contrastado porque son cartas de Lenin con su puño y letra mandando, pues eso, que se matara a la gente como castigo y que se exhibieran públicamente a todos esos trabajadores de las fábricas que se negaban a trabajar haciendo huelga, precisamente lo que ellos defendían, ¿no? El discurso del obrero. Y también aprovechó estas hambrunas Lenin para expoliar a la Iglesia ortodoxa. De hecho, ordenaba levantar las reliquias, llevarse las reliquias de las iglesias mientras se lo grababan y luego se lo reproducía él personalmente para deleitarse y disfrutar de cómo expoliaban a la iglesia rusa, ¿no? O sea, un auténtico psicópata. En 1918 ya tuvo la primera revuelta de los kulaks, no gulag, sino kulak, que eran los campesinos ucranianos y la gente del Cáucaso que decían que la tierra era suya, que era de su propiedad, que ellos, aunque fueran pobres, eran campesinos, la tierra era suya y que la tierra, si era suya, no se le iban a dar al Estado ni de broma para que la volvieran a repartir. Si se suponía que la tierra solo se le iban a quitar a los ricos, ¿por qué le quitaban la tierra también a las pequeñas familias que tenían pequeñas explotaciones? Y entonces la orden que dio Lenin fue de públicamente coger a 100 campesinos de estos de los kulaks. Por eso lo que dice David, lo bueno de Lenin es que todo lo dejaba por escrito porque él presumía de lo que hacía. Sí, o sea, él presumía perfectamente de lo que hacía. Y entonces dejó una orden escrita para los bolcheviques de Penza, con Z, que ahorcasen públicamente por lo menos 100. Y decía, hay que formar inmediatamente una troika dictatorial, el señor Markin u otro, implantar el terror de masas, fusilar o deportar a los centenares de prostitutas que hacen beber a los soldados, a todos los antiguos oficiales, etc. No hay un minuto que perder. Y empezó a purgar campesinos, empezó a purgar policías, militares, todo aquel que no acatase las órdenes de imponer, porque esto era el paso número 1, que era el socialismo. ¿Qué sucedió? Cuando empezaron a purgar el ejército, entre el año 1919 y el año 1920, de 3 millones de soldados que se dieron a la fuga del Ejército Rojo porque purgaba el propio ejército, arrestó a más de 500.000 soldados que se habían dado a la fuga del ejército porque no querían matar a los campesinos, y a los 500.000 desertores los pasó en un solo mes por las checas. Y en el segundo mes, 800.000. O sea, de 3 millones, 1.300.000 hombres fueron asesinados en 2 meses en las checas. Y no solo eso, sino que lo que más le preocupaba a Lenin de todo esto es que
no quedó constancia escrita de cuántos familiares de los militares también habían matado. O sea, se sabe los militares que mataron, pero parece ser que para muchos militares, para que se entregasen, pues mataban a la familia, a los hijos, a la mujer o lo que fuera para que se entregasen. Y no queda constancia, o sea, no se sabe realmente el número de familiares que hay. Entonces él dejó por escrito: provincia de Yaroslav, 23 de junio de 1919. La sublevación de desertores en el Volost de Petropavlovskaya ha sido sofocada. Las familias de los desertores han sido tomadas como rehenes. Empezamos a disparar a una persona de cada familia hasta que los verdes comenzaron a salir de los bosques y se rendieron. 34 desertores fueron fusilados como ejemplo. Esto es la única constancia que hay de que se utilizaba a la familia para que los soldados que habían huido de la purga de Lenin, de sus propios soldados, se llevó a cargo. De hecho, lo de las checas es una cosa que os voy a leer unas poquitas cosas, porque lo de las checas es un disparate. Así que el Estado lo colapsa, lía una guerra civil. A él hay un momento donde Kerensky tiene la orden de matar a Trotsky y a Lenin por la que estaban haciendo, pero Kerensky sabía que se iban a hacer con el poder por no tener escrúpulos ninguno, si Kerensky quería el poder absoluto sobre Rusia. Y como muy bien apuntado David, es muy importante hacer mención a todos esos banqueros judíos que metieron mucho dinero en todo esto, porque que un país como Rusia estuviera desestabilizado era muy importante para Inglaterra, era muy importante para Francia y era muy importante para otras cosas. Para Entonces, Alemania. al final la muerte, la guerra y todo esto funciona muy bien. Entonces, claro, los datos de cómo Lenin, por ejemplo, esto es una de las imágenes que se pueden poner, ¿no? Las ejecuciones en masa. Aquí en el caso, ya sabéis que a los cosacos, como los cosacos no querían que se llegase al poder de esta manera, que no hubiera un golpe de Estado, que no hubiera una guerra civil, pues Stalin dice que hay que cargarse a los cosacos. Entonces, cuando se producen estas guerras, las blancas, en Crimea, lo que siempre ha pasado allí, pues o a tiros en la cabeza o por ahorcamiento, pues se mató a 50.000 prisioneros de estos cosacos, ¿verdad? Solamente como señal de, aunque llegaron a matar a 500.000 de cosacos, el ejército de Lenin. Hubo una rebelión también en Tambov, ¿vale? Que el título es bastante buena. De hecho, esto es un reportaje que hizo Radio Televisión Española, que a día de hoy seguramente no lo podría hacer, que lo titula Cuando el hambre pudo más que el miedo. Porque igual que los españoles se levantaron contra los franceses por el hambre, pues llegó un momento donde la gente se levanta contra Lenin porque es que se moría la gente de hambre, pero una cosa bárbara. O sea, era... Aquí todas las fotos que tengo de gente muerta, como están desnudicos y tal, todo eso no se puede poner aquí. Muchísimos niños, muchos niños. La cantidad de millones de personas muertas. Yo por eso siempre digo que Milei se equivoca cuando habla de 100 millones de muertos por el comunismo. Eso es una chorrada. O sea, 100 millones se los cargaron en Rusia. Aquí, cuando se habla del Tambov, igual. Las cifras, pues lo mismo. La carnicería es lo mismo. La represión de Crimea, Tambov y Kondratsk. Ellos lo que hacían era arrasar con la gente, pero hasta, por ejemplo, en este caso, que es muy parecido a los fusilamientos que hubo en Madrid, 2.836 personas, unos de ellos ahorcados por las calles, a los otros tiroteados, otros los mataban a culatazos, dependiendo de la cantidad de munición que tuvieran, etcétera. Se habla de las 4 insurrecciones que tuvo la Rusia soviética, porque efectivamente el hambre sacó a la gente de fuera, que pues bueno, son las del Tambov y tal, donde pues igual que los españoles, pues aunque fuera con una horca, un hacha o una azada, pues se levantaran contra lo que venía aquí, ¿no? A ver. Bueno, es que en aquella época, incluso hasta reconocido por Lenin, había canibalismo, ¿de acuerdo? Sí, Hay sí. personas que se están confundiendo y están preguntando sobre el Holodomor. Holodomor es posterior, es la época donde ya No, no. gobernaba Stalin. Ahora estamos hablando de Lenin. Eso en los años 30. Es el dictador comunista, creo, seguramente más blanqueado de la historia. Se hace siempre una falsa dicotomía, ¿no? De como que Lenin fue un revolucionario bueno, que no fue un asesino, que no fue Sí, el que se provocó ha vendido esa imagen cuando Lenin seguramente será el peor ser humano que ha habido en la Tierra. Sí, bueno, Lenin de hecho era en muchos aspectos un sociópata y un psicópata que promovió todas estas matanzas desde fuera, desde el extranjero, y que él solo se presentó en Rusia cuando ya todas las revoluciones habían iniciado, ¿no? Era un revolucionario a distancia, ¿no? Un instigador y además una persona que promovió junto a Trotsky el terrorismo para desestabilizar el régimen zarista, ¿no? Él hacía sus discursos, como el que hizo el 25 de octubre de 1917,
que lo llamó Viva la Revolución de Trabajadores, Soldados y Campesinos. Pero cuando luego perdió las elecciones dijo, pues los vamos a matar a todos ellos. Consiguió matar entre 1919 y 1920 a 1 de cada 3 cosacos. O sea, había más o menos 1,5 millones, mató a 500,000 de cosacos en cosa de 1 año y medio. Era un exterminador y un genocida. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, en noviembre de 1917 hasta enero de 1924, purgó a más de 1 millón de políticos y religiosos. Se hacía en las checas. Más de 300.000 campesinos que fueron asesinados por hacer huelga. En la revolución de Tambov hubo 240.000 civiles asesinados. Las guerras con los blancos, que esta es muy buena, esta imagen que os he puesto antes, que estará por aquí. No, esta no. Aquí, cuando hablo de lo que pasó en Tambov, pues firma una amnistía, convence de que, bueno, venga, pues nos vamos a perdonar, amnistiamos lo que habéis hecho, y entonces cuando firman la amnistía, sí. se carga 50.000. Después de firmar la amnistía, dice, pues ahora vamos a purgar, pero bien. O sea, era impresionante la capacidad de asesinar gente, de vengarse, de gestionar, porque él decía, yo os lo voy a leer, porque tengo aquí un montón de los discursos que dio, y él lo explica como que no hay forma de no llegar a la violencia extrema, y que si la gente no entendía que había que llegar a la violencia extrema, no se iba a conseguir llegar del socialismo al comunismo, porque la gente, digamos, que se reparaba en unos cánones sociales de cosas que estaban bien o cosas que estaban mal, y él decía que no, que había que llegar a la violencia absoluta y extrema. Entonces Trotsky le decía que no había ningún problema en matar gente siempre y cuando se dejase suficiente gente para trabajar, porque hacía falta gente para trabajar, hacía falta gente para producir comida y gente para producir metal, etcétera. Entonces, claro, las purgas y la reducción de población fue espectacular en esos años. Entonces montaron las checas. Las checas, que tengo aquí un documento. Dice tal que así. Esto es la descripción que hacía Lenin de lo que era la política del Parlamento. Decía, decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento, he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués. No solo las monarquías constitucionales parlamentarias, sino las repúblicas más democráticas. Esto te lo hubiera dicho Pablo Iglesias exactamente igual. Ya sabéis, la casta política, los dominantes que se reparten para oprimir al pueblo, son todos muy malos. Por la destrucción del parlamentarismo burgués, por una república de los soviets de diputados obreros y soldados, por la dictadura revolucionaria del proletariado, obviamente, y que había que traer una serie de restricciones impuestas a la libertad de los opresores, de los explotadores y de los capitalistas. O sea, entregarle la libertad que él te la iba a gestionar y te iba a decir quién era de los buenos y quién era de los malos. El fragmento que mejor describe lo que era Lenin, que ha sido blanqueado como una persona culta por los discursos que daba y por las peroratas que soltaba, él, como bien ha dicho David, él siempre reconocía las cagadas que hacía. Sí. Él decía, bueno, esto va mal, pero claro, yo no me dedico al sector del metal, yo bastante tengo con organizar un país, coño, claro, si esto va mal no es culpa mía, pero claro, la caída de la producción, la hambruna, él no sabía que cuando exterminaba un pueblo, pues ese pueblo dejaba de producir el bien que produjese. Él solamente se vengaba y decía, aquí no me han votado, pues esto me los cargo. No tiene ningún problema. Los georgianos, los ucranianos, él tenía de verdad devoción con matar ucranianos, cosa que heredó Joseph. Y entonces dice tal que así. Y esto lo podéis buscar textual, porque lo bueno es que él, como lo escribía todo, le gustaba grabarse, le gustaba verse, dice, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme masa de la población, a los campesinos, a la pequeña burguesía, a los semiproletarios, hay que poner en marcha la economía socialista. Y entonces Trotsky le dijo, ¿serías capaz de utilizar el terrorismo? Y le dijo Lenin, ¿creéis realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado? Claro. Porque decía que tenía 150 millones de rusos y que para poder barajarlos, pues tenían que tener miedo, tenían que tener pavor. Entonces él
para llegar al poder, el populismo te decía, ¿no? Eso de, no sé si habéis escuchado alguna vez a Pedro Sánchez de echarle la culpa al PP, ¿no? Entonces, él decía, es que mira, la policía zarista, ¿no? La Ojrana, que ha torturado a 18.000 rusos. Ojito. Que es que resulta que a finales del siglo XIX hubo 400.000 fallecidos por hambre por culpa de las malas políticas. Él en 2 años se carga 7,9 millones de rusos, luego otros 5.100.000 rusos más, y no solo eso, sino que él sustituye la policía ojrana por las checas. Y entonces en las checas, para ser muy eficientes, empieza a proponer que las checas no solo tenían que purgar gente, y que la orden era que se tenían que purgar niños, niñas, hombres, mujeres, de todas las edades, porque todos eran enemigos del partido. O sea, no te podías centrar en matar solo hombres, que eso estaba muy feo. Había que matar niños también, y había que matar ancianos también, y enfermos. O sea, tenía que haber una cuota de cada uno para que la gente viera que cualquiera podía ser traidor al gran pensamiento Y social. sacerdotes, muchos sacerdotes también. Muchos. Ahí se lo pasó pipa. Lo mismo que en la Guerra Civil Española. Había un genocidio religioso. Lo gracioso de Lenin es que él nunca fue parte de la clase obrera, ni de la clase trabajadora. Él odiaba no trabajó a la gente por cómo lo habían tratado. Y de sobre hecho, todo odiaba a la gente del campo. De hecho, él estuvo por varios países dando vueltas. Antes de volver a Rusia, estuvo en París, donde lo catalogó como un pozo inmundo en aquel entonces. Y ahora, a día de hoy, se puede visitar todavía la habitación donde residía Lenin, que básicamente se dedicaba a leer libros y a promover el terrorismo en Rusia para desestabilizar la política de Rusia, financiado sobre todo por Alemania. Él vivía en mejores condiciones que cualquier revolucionario que estuviera en cualquier ciudad europea, ¿no? Él siempre ha vivido o siempre vivía por encima de los demás revolucionarios porque él pertenecía pues a esa clase burguesa de la cual él combatía o luchaba, financiado, y vuelvo a recalcar, como dije antes, por una pensión que tenía la madre por el padre haber sido funcionario del régimen zarista que ayudaba a la madre económicamente a Lenin en su revolución. O sea, un mantenido de toda la vida que no había trabajado nunca, un burgués que nunca había pegado un palo al agua, que luchaba contra la burguesía financiado por el dinero del capitalismo. O sea, increíble, ¿no? Él le da por exterminar georgianos, odia a los siberianos y también hizo una buena limpieza entre kazajos y tártaros. Ahí también se empeñó bastante, sobre todo matando a los niños. Porque decía que, bueno, que los ancianos ya, como no iban a poder tener niños, pero si los niños era bueno matarlos, pues ya te ahorrabas el adulto. Entonces, a los kazajos y a los tártaros básicamente les mataba a los niños. Cuando él forma su equipo de gobierno, y entonces ya dice que no hace falta hacer más elecciones, eso ya está claro, que habían dicho ellos que ya eso era para siempre, los comisarios del pueblo montan un consejo, que por supuesto rendían pleitesía y hacían lo que decía Lenin, que luego también los purgaba. El Consejo de Comisarios del Pueblo se llamaba Sovnarkov, que esto iba a gobernar Rusia hasta la llegada de la Asamblea Constituyente. En las checas intentan hacer de forma muy eficiente el trabajo y de forma muy diversa, para que la gente supiese, dependiendo de la checa a la que le tocaba, lo que se le venía encima. En España se hizo exactamente igual. Esto que estáis viendo aquí en esta imagen son mujeres que recibieron pues el típico tratamiento que se les daba en una checa. Por ejemplo, cocerlas vivas o bañarlas en brea. En este caso a estas señoras se las coció vivas. Estos son 2 campesinos de Kharkov. En Kharkov tenían varias especialidades. Por ejemplo, había checas que se dedicaban a la lapidación, que era bastante barato. Luego estaban las crucifixiones. Casualmente, cuando cogían sacerdotes, los crucificaban. Esto también lo estuvo haciendo otro que era Pol Pot, también crucificaba bastante. Estrangulamientos con niños, que parece ser que tenían menos resistencia a los estrangulamientos. Luego, otra cosa muy buena era arrojarlos a brea hirviente. Otra opción era cortarles esto y les arrancaban todo el cuero cabelludo y los dejaban para que con la infección y los dolores se volvieran locos y se murieran. Ahorcarlos era la forma más sencilla, era lo que Trotsky más usaba, siempre era el ahorcamiento, era barato y decía que la soga, como era reutilizable, se podía ahorcar mucho. Otra cosa que hacían, que ha salido muy televisivamente, es derretir plomo y abrirle la boca
a los reos y echarles el plomo dentro. Luego también empalaban a la gente, eran muy de empalar a la gente. Usar los altos hornos, cosa que hizo mucho Esquerra Republicana en Cataluña, arrojar a la gente a los altos hornos. Castrarte y dejarte que te murieras desangrado, lo hacían bastante. Luego, otra cosa era, por ejemplo, en la checa de Kremenchuk, se hicieron famosos porque te enterraban vivo para oírte. Te metían una caja y te enterraban vivo. Por ejemplo, en la checa de Kharkov, que es esta foto de aquí, de hecho, incluso tengo el nombre de los dos campesinos. En la checa de Kharkov, que os sonará ahora por la guerra, eran especialistas en desollarte entero. Te quitaban toda la piel del cuerpo. ¿Y sabes qué hacía Lenin? Lenin tenía guantes de piel de los despellejados en Kharkov y se hizo una forma de la élite de los que, como ha dicho David, había unos que eran los del Soviet Supremo y entonces tenían guantes de la piel de compatriotas de gente despellejada en Kharkov. Ahorcar se ahorcaba cuando eras cierta persona reconocible. Otra cosa que se utilizaba bastante, cuando había que matar mucho, pues se mataba barato, ¿no? Aparte de cocerlos, como estas señoras, que ellos lo llamaban escalfarlos, ¿no? Estaba lo de cortar cabezas, que se hacía de vez en cuando. Luego otra, que era muy barato, que era cuando llegaba el invierno, la forma más barata que era, pues te desnudaban y te echaban a un río. O te tiraban al mar. Había veces que tenían la decencia de amarrarte las manos. La checa que más gente tiró al agua en invierno es la checa de Orel, que está a 360 kilómetros de Moscú. En la checa de Kolmogori, que está cerca del río Divna, D-V-I-N-A, es donde más gente tiraron con las manos atadas para ahogarlos en el río. Que era una checa que todo el mundo sabía que allí no gastaban ni una bala. Ahí te tiraban al río, te amarraban las manos y para abajo. Luego tenían otros métodos, digamos, más originales. En la checa de Voronezh, V-O-R-O-N-E-Z-H, lo que hacían era coger un barril y le metían clavos y lo llenaban de púas, muchas púas pequeñitas. Entonces te abrazaban y te amarraban al barril para que te clavaras todas las púas y te tiraban por un barranco. Era como una diversión. Todo esto a lo mejor no sale cuando se habla de Lenin o de Trotsky, porque eran muy cultos y la gente, el comunismo es muy bonito. Había una que se hizo muy televisiva, que se ha visto en algunas películas, y es en Kiev. En Kiev se hicieron especialistas en cultivar ratas. Las ratas las alimentaban con los muertos. Tenían ratas inmensamente grandes. Y entonces cogían jaulas o cubos de metal, pero preferían jaulas. Es cierto que en Juego de Tronos esta escena la hicieron con un cubo para que no se viera. Pero en Kiev cogían una jaula y metían una rata. Y entonces se la amarraban en la barriga, de tal forma que la rata, una de las paredes de la jaula era la barriga del tío. Entonces calentaban hierros en la lumbre y le daban a la rata hasta que la rata empezaba a escarbar en la barriga y salía arrancándole los intestinos. Eran especialistas en Kiev. De hecho, no se sabe cuánta gente destriparon las ratas, pero era famosa la checa de Kiev por la cantidad de intestinos de reos que había. En el verano de 1918, cuando se empieza a exterminar a todos estos campesinos, deciden que, como hay muchos para matarlos, que en vez de dispararles, porque claro, las balas valen dinero, los fusiles le pusieron una banda metálica en la culata porque si le dabas bastantes golpes en la cabeza, los podías matar con el fusil y no tenías que gastar, porque eso sí, es cierto que él era muy ahorrativo para todo eso. Quieras que no, en algunos momentos cuidaba de la economía. Esta imagen que hay aquí es una imagen que la podéis buscar por ahí, es una de las que tengo yo en mi colección de imágenes. ¿Sabes qué es eso, David? Pues parecen miembros, piel y... Es piel. Es piel. Piel en Kharkov. Entonces, si digamos que cerca de ese 1 millón de políticos, gente que estaban en algún ayuntamiento, políticos de otros partidos, gente que había votado abiertamente a otros partidos, religiosos, pues cuando iban a Kharkov les quitaban la piel para hacer los guantes
y las secaban y entonces las mostraban. Pues esta es la piel de fulanito. Entonces la gente, los amos del partido, querían la piel de fulanito para hacerse los guantes. Y ellos presumían y fotografiaban todo aquello como un gran éxito. Entonces se hicieron especialistas en sacar grandes trozos de piel. Venga, pues a ver si llego desde el cuello hasta el talón sin romper la piel. Ya eran especialistas en esto. Luego hay una parte, que a lo mejor esta parte de lo que fue la imposición del comunismo o en su primera fase del socialismo, que se ha hecho muy poca publicidad de ella. Y es que Lenin y Trotsky destruyeron Rusia. Destruyeron Rusia hasta el punto de que había una cantidad de hambrunas y de purgas que el país no funcionaba. No se producía de nada y el país estaba absolutamente desolado. Esto venía muy bien porque Rusia vendía el grano muy barato. O sea, teniendo a la gente muriéndose de hambre, como decidieron quitar los precios, hubo un momento muy cachondo, que esto lo explicó Miguel Ancho Bastos, que como nada tenía precio, valía lo mismo una barra de pan que un kilo de grano. Claro, ¿qué hicieron la gente? Pues le daban de comer el pan a los cerdos. Si valía lo mismo, pues pan. O sea, era un auténtico desastre toda la gestión que hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el comunismo? Porque ya sabes tú que el comunismo fracasa siempre por culpa de otro. Lo que hizo el comunismo fue empezar a mendigar ayuda. Sí, los comunistas pidieron ayuda para solventar las hambrunas que tenían. Al mismo tiempo que en Francia se hablaba de las maravillas del comunismo, aun sabiendo los políticos lo que estaba pasando en la realidad de la cantidad de gente muerta que había, de hecho empezaron a montar pueblos fantasma donde habían todo actores, buscaban rusos gordos para que cuando traían a los comunistas alemanes, los comunistas franceses y tal, decían, oh, madre mía, qué bien va la Rusia comunista, y aquí todo el mundo está gordo. Y era todo mentira. Y esto, cuando hablemos de Stalin la semana que viene, veréis hasta qué punto se llevó al extremo esto de la teatralidad y el engaño, porque el comunismo siempre funcionó con la mentira. Esto que veis aquí es un cartel, si os dais cuenta está escrito en ruso, pero la mujer lleva aquí algo. ¿Qué dirías que lleva puesto aquí, David? Parece que lleva una capa que es la bandera de Estados Unidos, ¿no? La bandera de Estados Unidos. ¡Qué fuerte! De esto se ha hablado muy poco cuando se habla a la gente de la Revolución Rusa, porque no fue ni un golpe de Estado ni una guerra civil, fue la Revolución Rusa. Se ha hablado muy poco de todo esto. Arriba, aunque no entiendas ruso, dirías que pone América. Sí. Incluso dirías que en el barco se ve una bandera de América. Sí, sí. Y en la chimenea un escudo de América. Y los que están esperándolos en el puerto, veis aquí abajo, han dibujado mazorcas de maíz, ¿lo ves? Pues resulta que el gobierno ruso de Lenin y Trotsky cogieron e hicieron algo que nunca habéis visto hacer en el socialismo, David. Cogieron a todos los artistas famosos rusos y los hicieron escribir un comunicado pidiendo ayuda internacional que por culpa de la sequía se estaban muriendo de hambre en Rusia. Los artistas, como siempre, escondiendo y blanqueando al comunismo. Así que esa carta se publicitó y se llevó a todos los países del mundo. Pobrecitos los rusos que por culpa de la sequía tienen hambruna. Sí. Esto fue una idea de Lenin para aprovecharse del buenismo, que sabía que con las mentiras la gente, en cuanto que empezase a ver niños desnutridos y muertos de hambre, que los dejaba fotografiar, le echaba la culpa a la sequía, y entonces, claro, la gente se removía hasta el punto de que en Inglaterra empezaron a tener problemas de hambruna porque le donaban tanto a los pobres rusos que se morían de hambre que faltaba comida para los ingleses, porque claro, había que ser muy solidario. Entonces, una de las partes más silenciadas de la historia es el momento en el cual Rusia es rescatada y el régimen de Lenin lo mantiene Estados Unidos. Sí, señor, el presidente de Estados Unidos. Voy a traduciros esto para que lo veáis. Esto es, creo que se ha hablado muy poco de esto, que es poco conocido, ¿no? Cuando el 26 de junio de 1921 empezaron a hablar de que había mucha hambre en Rusia y que había que ayudarlos, y que, fíjate que Lenin hizo referencia a la hambruna que se había conocido con los zares a finales del siglo XIX, que habían tenido otra hambruna, pero ellos no decían los millones de personas que habían muerto y nadie sabía los millones de rusos que habían matado. Y entonces empezaron a mandar comida desde Estados Unidos.
Lugares como Samara, Chelyabinsk, Baskiria, ojito, estos lugares fueron auténticamente masacrados por el hambre. Los alemanes del Volga morían de hambre a paladas. Solamente entre Samara, Chelyabinsk, Baskiria y los alemanes de la zona del Volga murieron más de 5 millones de personas de hambre entre 1920 y 1922. Herbert Hoover ofreció ayuda a Lenin ya en el año 1919 y Lenin le dijo que no. Hay una frase de Lenin que dice: el hambre tiene consecuencias positivas, destruye la fe. Así que él sabía en el 19 que todavía hacía falta pasar muchos años de hambre para que se produjese una muy buena purga en Rusia para que los que quedasen fueran los buenos, los suyos. Y para que el campesino entendiera que si no hacía lo que le mandaban, se moriría de hambre o en una checa. Así que Estados Unidos tuvo que ayudar y dar de comer a 10 millones de rusos. Estados Unidos empieza a mandar comida en 1923 a Rusia y en 1923 Rusia vende las mayores cantidades de grano que tenía almacenado para sacar dinero. Cuando denuncia la prensa internacional, oye, si os estamos dando aquí comida y estáis vendiendo grano a expuertas, Trotsky, que era muy culto, dijo, no, el problema es que tenemos un problema de hongos en el grano y si no vendemos el grano se va a poner malo. Entonces, claro, ¿qué va a ser peor? Y nadie le dijo a Trotsky, pues no sería bueno que lo hicierais harina y os lo comierais en Rusia. No, él con la excusa de que había un hongo que afectaba al grano, pues se podía vender el grano con hongo a terceros países. Los que habéis dicho lo de Holodomor, esto pasó entre 1931 o 32-33, que no es de estos cuerpos, pero la táctica fue exactamente la misma. Cuando en 1920 Lenin ordena la confiscación masiva de comida, cosechas y de quitar hasta las semillas para replantar, fue cuando hizo el discurso aquel diciendo que bueno, que no era culpa de él, que él no sabía gestionar el campo y que, claro, él estaba organizando el Estado, que no podía saber lo que iba a pasar. Entonces, de esto que se ha hablado muy poco, se han hecho charlas para recordar esto, cuando se habla de cómo Estados Unidos solventó la hambruna, o sea, el régimen comunista del mundo lo mantuvo Estados Unidos. O sea, la geopolítica, para que tú tengas un gran héroe o un campeón como en Estados Unidos, necesitabas un gran villano. Y el gran villano que necesitaba Estados Unidos era Rusia. Que el comunismo floreciese fue gracias a que los estadounidenses mantenían a los rusos y les daban de comer para que no se murieran de hambre, para poder vender el comunismo como un arma buena. De hecho, en los años 30, el Partido Demócrata en Estados Unidos estaba compuesto por socialistas y comunistas y un fuerte movimiento africano en los años 30, que fue cuando se inventó lo de demócratas y conservadores, porque los otros no eran progresistas. Se montó el llamado ICCR, Comité Internacional para el Socorro Ruso. Esto fue el 15 de agosto de 1921, porque el 15 de marzo de 1921 fue cuando Lenin dio la orden de que se crease la nueva política económica, que la nueva política económica, hacer exactamente lo mismo que ha hecho Castro toda la vida, que es financiar el hambre de Cuba, dando lástima para que los países les donen dinero, que es lo mismo que hace Palestina. Tú das lástima y empiezas a recaudar dinero, pero ese dinero lo gestionan los jefes, no va al pueblo. O sea, los disidentes cubanos siempre nos han dicho que los españoles no le donemos dinero oficialmente a Cuba, porque, por ejemplo, de Cataluña, en el año 2021 salieron 90 millones de euros en donaciones para Cuba, y ese dinero fue para el régimen castrista. Entonces, claro, a Lenin le daba igual dar lástima, y lo que hizo fue utilizar a los artistas que escribieron ese escrito, que lo presentó Maxim Gorky, por si lo queréis buscar, porque este fue el que sabía lo que estaba pasando y fue el que dijo, mira, a Lenin le daba igual dar lástima, y lo que hizo fue utilizar a los artistas que escribieron ese escrito, que lo presentó Maxim Gorky, por si lo queréis buscar, porque este fue el que sabía lo que estaba pasando y fue el que dijo, mira, todos los artistas, los pintores, los escritores, los músicos rusos, pues mira, tenemos una sequía muy grave. Gorky con K. Maxim Gorky fue el que fue haciendo la ruta por Europa diciendo, echarnos una mano, que los pobres rusos estaban muriendo de hambre por culpa de una sequía muy mala. Y Herbert Hoover, que sabía lo que pasaba aquí, montó este ICCR para mandar comida a Rusia. Y el ejemplo fue la hambruna zarista de 1892,
Y luego, cuando dice David esto de que Lenin dice, oye, tenemos que solventar el problema de esta situación, tú podías donar dinero, había superchats entonces, David. Sí, sí, sí. Sí, es que lo más gracioso de esto, ¿no? Que al final el comunismo es un invento del capitalismo. Luego se le Sí, fue de madre después de la le fue Segunda de Guerra. madre, pero tú necesitas un villano para tener Claro, un campeón. después de la Segunda Guerra Mundial se le fue de madre. También estaba bien para desestabilizar lo que era la geopolítica en Europa, ¿no? No interesaba, pues, sobre todo a Francia, a Gran Bretaña y a Estados Unidos que Bueno, Alemania se Estados expandiera. Unidos le tenía pavor Hay a que la entender potencia de Alemania, porque hay que exactamente. entender que en el siglo XIX había más prensa escrita en alemán en Estados Unidos que en Sí. ningún sitio del Hay mundo. que entender el contexto también que fue al finalizar la Primera Guerra Mundial que, Lenin le rindió a los alemanes gran parte del territorio europeo y le cedió muchos millones de ciudadanos también a Alemania. Entonces Alemania estaba creciendo mucho y Estados Unidos, y tanto como a Gran Bretaña, que siempre han sido aliados, no le interesaba mucho que Alemania tuviera la hegemonía europea, que es lo que también el gran aliado francés. Y es por eso también que acabó explotando después, muchos años después, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí, sí, para entender el contexto hay que entender muy bien lo que está comentando aquí Raúl y ver que Sí. al En final esto colaboró, fue la el, primera gran obra de Cruz exactamente. Roja tapando un genocidio masivo ruso, Sí, sí, vendiéndolo como una sequía. sí, Y entonces sí. los estadounidenses, si con $10 comprabas todo lo que sale aquí. O sea, tú donabas $10 y entonces a los rusos les llevaban toda esta comida. Y la gente se volcó en salvar a los pobres rusos de la miseria. Claro, para que veáis al final el origen es siempre lo mismo, ¿no? Y es lo mismo que ocurre a día de hoy, ¿no? Por eso es importante conocer esa historia y es importante ver esto que estamos explicando aquí porque hemos visto mucha ingeniería social, muchas películas del nacionalsocialismo, de los campos de concentración, eso lo hemos interiorizado muchísimo, pero ¿cuántas películas hemos visto de los gulag? ¿Cuántas películas hemos visto de las checas? ¿Cuántas películas hemos visto de lo que hacían estos criminales y estos sociópatas y estos psicópatas comunistas? Yo creo que muy pocas, ¿no? Con el nivel que hemos visto de las películas de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración nazis, ¿no? Y al final el origen es lo mismo. O sea, son creados y vienen financiados por lo mismo y al final es el mismo tablero geopolítico a nivel internacional que es a día de hoy también. O sea, son intereses que parece que son dos bandos, pero que al final es un bando nutriendo al otro, y es lo que estamos viendo también a día de hoy, por ejemplo, con la guerra. León Davidovich Bornstein Trotsky, israelí. Sí, 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 Vaya. sí, sí, Y masón. sí, Vaya. sí. De los artículos que se conservan, porque todo esto, David, estuvo bajo secreto hasta 1999. Sí, O sea, el gobierno estadounidense cayó los genocidios, que luego, fíjate todo lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial, de lo malo que era el nacionalsocialismo, aunque luego es cierto que hubo campos de concentración rusos, de que Stalin tuvo a muchísimos judíos en campos de concentración, los últimos años, sí. pero una cosa disparatada, pues esto, el gobierno estadounidense dijo que tenían que cerrarse 70 años los archivos y por eso se abrieron en 1999 y jamás han hecho una película del rescate estadounidense de las hambrunas para que los americanos vieran que el que mantuvo el comunismo, el que mantuvo a Lenin en el poder fue Herbert Hoover. Entonces hay un artículo muy bueno que está muy bien, que se llama Joyas y el hambre, que cuando algunos estadounidenses ricos que habían donado mucho dinero viajaron a Rusia, hay una mujer que hizo una fotografía, no la puedo poner aquí, de una niña rusa que se le muere delante, en los huesos, desnuda en la calle, y decía, pero vamos, si estamos aquí mandando un montón de dinero y comida, pero en pleno Moscú se acaba de morir esta niña aquí, y entonces el chofer fue a socorrerla, había muerto, y entonces empiezan a criticar a algunos estadounidenses de, oye, que aquí estos hijoputas viven en el lujo los políticos, ¿no? Hay muchas joyas, mucho oro y mucha hambre cuando Lenin le exigía a la Iglesia Ortodoxa que entregase todas sus reliquias económicas para salvar la hambruna. O sea, a ellos no les daba vergüenza mentir a todo el mundo de no, es que necesitamos vuestro oro y vuestras cosas para salvar del hambre a los pobres rusos por culpa de la sequía, aunque sabían todos que todo esto era mentira. Y entonces
Nunca se ha hablado de esto, nunca se ha hablado de lo que era Lenin, nunca se ha hablado de quién era Trotsky, de sus vicios, de sus hobbies, de todo lo que había, de que Rusia con 150 millones de personas trabajando nunca tuvo ni el 50% del PIB de Estados Unidos, nunca jamás. Cuando la revolución se inicia es cuando Rusia estaba creciendo un 10% de su economía al año. Por eso os he dicho antes que si en un país donde no hay crecimiento y no hay, como pasó aquí en España en esos movimientos, ¿verdad?, del 15M, si no hay suficiente economía, la gente no se levanta. Para venderte un paradigma comunista hace falta hacerlo a base de que hubiera dinero. Hay una expresión que inventó Lenin que decía que el dinero, cuando tú imprimes dinero de forma masiva, que ese dinero es una ametralladora contra la clase media. Él describía la inflación, que era imprimir moneda alocadamente, sabía que eso destruía totalmente la economía de un país. Cuando tiene que volver a adoptar el precio y el dinero, decide acabar con la clase media inundando el país de billetes, haciendo que el dinero ya no valía per se, porque él quería acabar con esto y entonces destruyó totalmente la clase media, el proletario, todo se lo fulminó. Y entonces él decía que tú imprime dinero. Lo mismo que hacían en Argentina. Si os dais cuenta, en Argentina la solución que era imprimir dinero. Imprimiendo dinero tenías a la gente pobre. Porque tú le das un dinero que no vale nada, pero claro, el que recibe nunca te echa la culpa a ti porque dice, coño, si es que el Estado mira todos los billetes que me ha dado, si es que esto seguramente es culpa de la política exterior o algo, porque yo tengo mucho dinero y si con el dinero no puedo comprar comida será culpa de otro. Entonces esto siempre se ha vendido muy bien. Luego, dentro de las grandes maravillas que tiene Lenin, yo siempre he dicho, y creo que David también, ellos lo titulan todo muy bien. El nombre es muy importante. O sea, cuando en el libro de George Orwell, en 1984, hace referencia a algunas cosas de las que se hacen en esas checas, hace referencia de cómo se puede dominar a la gente, de cómo se puede engañar a la gente y de cómo es muy importante el lenguaje. Entonces, ellos nunca se ha hablado de golpe de Estado de guerra civil, sino de la Revolución Rusa, ¿verdad? De esos consejos ciudadanos, de que era todo muy igualitario, el reparto. Entonces, decían cosas como la alineación individualista propietaria, alienación individualista propietaria, que era decirte que no tenías derecho a tener casa, que no podía existir la propiedad privada, pero en vez de decirte no vas a tener nada, Lenin lo llamaba alienación individualista propietaria, porque tú para qué querías una propiedad, tú dámela a mí que ya la gestiono yo. Entonces el lenguaje hacía que la gente escuchaba esos discursos y era como, oh Dios mío. Entonces Lenin parasitó a un tal August Bebel, que además escribió un libro en 1910 que se llamaba Mujer y Socialismo, de cómo engañando a las mujeres para que vendieran socialismo, las mujeres liarían a los maridos para que se hicieran socialistas, que había que empezar por atacar la mentalidad de la mujer para liar al hombre que nunca iría en contra de su propia mujer. Y el gran creador de este desastre de la economía de guerra, en el libro que se llama Erfurt, escrito en 1891, se llama Kansky, que fue un tío que interpretó a Karl Marx, que fue el que se basaba en sus ratos de leer en Finlandia, Lenin, que decían que había que acabar con los precios y con el dinero y que después de unos años de buen socialismo y de buena purga, entonces llegaría el comunismo. Que Lenin, cuando probó el comunismo, dijo, no, vamos a estar unos cuantos años más de socialismo Sí. antes de llegar al comunismo puro. Y bueno, la semana que viene Vale. le hacemos Sí. el relevo al amigo. Al amigo Stalin. Bueno, Lenin, en los últimos 2 años de vida, porque Lenin sufrió un atentado a manos de una mujer que le pegó 2 tiros, que estuvo 11 años en Siberia y se vengó de Lenin disparándole en dos, bueno, le disparó 3 veces, pero le impactó 2 veces. Lenin, los últimos 2 años, para que se os quede mejor sabor de boca, antes de terminar con este personaje, con este siniestro personaje, los últimos 2 años estuvo completamente abandonado, bueno, tenía medio cerebro paralizado y entre sufrimiento y agonía, pues puenteado por Stalin, que se hizo con el control del Partido Comunista, haciendo que Trotsky se tuviera que ir también, la facción de Trotsky. Luego, como veremos también en el programa de Stalin, estuvieron muy perseguidos y encerrados en los gulags, y murió pues completamente solo, agonizando y entre terribles sufrimientos. Este personaje repugnante, este psicópata blanqueado hasta la extenuación aquí en España. De hecho, teníamos a Pablo Iglesias, que se declaraba stalinista, a Eduardo Garzón, a Alberto Garzón, toda esta patulea infecta que hacen ver como que Felipe Lenin... González se declaraba marxista.
convencido. Sí. Entonces, yo de verdad creo que esto es muy importante para entender a día de hoy cómo estamos. Y por eso yo siempre digo que soy abiertamente anticomunista, porque si eres una persona medianamente normal o normal, tienes que ser anticomunista. Entonces, cuando aquí me vienen con discursos de un comunismo nuevo, un comunismo patriótico y todo este Siempre hay un tipo de sabor historias, bueno. pues amigos, perdonadme que yo no me lo crea, porque simplemente hay que documentarse un poco, ver un poco de historia, leer un poco de historia, porque lo hay, está al alcance de cualquier persona para darte cuenta que esto es la ideología más criminal, asesina, psicópata que ha habido en la historia de la humanidad, que a día de hoy todavía sigue generando estragos y que de verdad que es muy lamentable que se haya blanqueado tanto esta ideología de Entonces, mierda. si vemos al personaje, cómo se dirigía a la masa, cómo hablaba, Sí, sí. cómo vivía él y qué es lo que hacía, ¿tenéis algún paralelismo de sigue siendo la política, el socialismo se sigue haciendo exactamente igual que Sí, es? sí. El rival político ni siquiera es una persona. Solo está legitimado que yo esté en el poder. Yo no puedo estar en la oposición porque yo soy la verdad y solo puedo gobernar yo. Y no solo tengo que gobernar yo, sino que yo tengo que acaparar todos los poderes del Estado. Que cuando tú estás en contra es un golpe de Estado y cuando lo hago yo es una revolución social. Porque yo tengo, ¿verdad? Esa mayoría social, porque lo que yo hago es la verdad, porque no estoy mintiendo, porque Lenin fue el que dijo que había que mentir, porque la mentira era un arma revolucionaria. El hambre destruía la fe. Entonces, nadie fabrica más pobres que el socialismo porque la gente cae una y otra vez en el mismo cuento. Y lo más importante de todo, hacen lo mismo que hacían, que ellos nunca hacen nada mal. La culpa es siempre del prójimo, del Y si capitalismo. no hay alguien, es un ente. Claro, y ahora, para entender también el nivel, o sea, el estado actual de este nuevo comunismo, que ha mutado en la ideología woke, como han perdido la lucha de la clase obrera, pues ahora lo que hacen es colectivizar a las personas pues por su sexo, por su orientación sexual, por su origen, porque Bueno, precisamente lo que busca el comunismo es siempre lo van a mismo. sustituir la batalla o la guerra de clases. Sí, sí, sí. Ya vais a ver cómo van a empezar a convencer a los jóvenes de que el problema de la vivienda, del alquiler, es culpa de los pensionistas. Bueno, ellos siempre buscan eso, dividir, fragmentar, enfrentar a la población para luego instaurar lo que quieren instaurar, ¿no? De hecho, es muy importante lo que has comentado antes, porque es verdad que hubo una primera revolución en Rusia cuando derrocaron a la familia del zar y mataron a toda la familia del zar. Hubo una primera revolución y cuando Lenin llegó a Rusia, él empezó a promover la segunda revolución, y también estuvo promoviendo él quería una guerra civil a nivel europeo para instaurar el comunismo. Para él, el comunismo no Sí, era tenía que ser algo primero Rusia y luego el resto del planeta. no era algo que o sea, que solamente fuera en Rusia. Lenin no tenía en su pensamiento, él no tenía fronteras, o sea, él no pensaba en una Rusia, él no tenía ese sentimiento patriótico de quedarse en un país, él lo que quería era promover el comunismo en el mundo entero y que el mundo entero fuera comunista. Y es precisamente lo que pasó aquí en España cuando primero hubo la primera revolución, que se cargaron la monarquía, y luego lo que estaban promoviendo en 1936 era la segunda revolución con el Frente Popular, que no era una llegada al poder de manera democrática, era una llegada al poder para instaurar una segunda revolución. Por eso perseguían a la oposición, por eso mataban a la oposición, por eso mataban a los cristianos, que era el mismo manual que habían llevado a cabo en Rusia, porque lo que querían era hacerlo aquí también en España, imponerlo en España. Por eso, cuando se habla de un golpe de Estado, se habla en unos términos que están completamente equivocados. No fue un golpe de Estado, fue un levantamiento nacional, un levantamiento patriótico que iba en contra realmente de este movimiento bolchevique y de este movimiento marxista que estaba proliferando por toda Europa. También cuando terminó la Primera Guerra Mundial, es lo que estaba pasando precisamente en Alemania, que es también muy importante para entender el nacimiento del Partido Nacional Socialista, y lo que hizo precisamente Adolf Hitler fue intentar contrarrestar esa revolución bolchevique que estaba viendo también en Alemania, ¿no? En Múnich y tal, y entonces él adoptó mucho del ideario, digamos, obrero para también cautivar a la clase obrera, pero precisamente en contra del marxismo, ¿no? Es que esta historia es apasionante, de verdad os lo digo. Claro,
el hecho de que la gente se piensa que Rusia iba por un sitio y Estados Unidos iba por otro, pues no. Damas y caballeros, los Rockefeller y los banqueros judíos en Estados Unidos, pues fueron los que crearon las refinerías rusas. O sea, mientras Rusia moría de hambre y unos se hacían ricos, pues ellos les enseñaban a sacar petróleo y otras cosas. O sea, la geopolítica, digamos que la gente siempre, ha habido mucha gente y sobra gente para hacer negocios y siempre ha habido más o menos los mismos. Y entonces, esto de buenos, malos, a mí me han contado la historia y tal. La historia es lo que te han contado las películas. Y las películas y la realidad no tienen nada que ver. O sea, la imagen idílica de ese Lenin culto y no sé cuántas, o de Trotsky, eran monstruos. O sea, yo